para entrenar de una manera concreta hay que vivir, hay que pensar y hay que comer de una manera concreta. Que cuando tienes 18, 20, 25 años, 30, da igual, te caes, te levantas, sigues, tal, pero cuando llegas a 40, 50, 60 ahí es cuando empezamos con los problemas. Me duelen los hombros, tal, pues si te duele el hombro hay que buscar una fórmula para que sigas trabajando, entrenando y no te quedes en tu casa sentado porque me duele el hombro, ahora ya no puedo ir al gimnasio. Pero no puedes comparar, por ejemplo, cosas ajedrez y MMA, y ese no se compara. Correcto. Nada, esto fue cuando fueron a un seminario que estaba William Chen y Emin le reclamaba que había dicho algo refiriéndose a su maestro, a su Sifu. Y bueno, como no llegaron a un acuerdo en ese momento, se enzarzaron y la pelea terminó muy rápidamente en el suelo, ¿no? Este libro se nace desde una escuela vacía, pero no desde el final, sino desde la esencia. Hoy hablamos con Sifu José Casimiro sobre su libro, nuevo libro, su camino marcial y su verdad. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Alex, y bueno, una vez más agradecido por tu invitación. Tengo preguntas sobre tu libro que leí y tengo apuntes para preguntarte. Nada, dispara, vamos a ello. Si puedes explicar cosas o ampliar más. Muchas de las cosas que más valoran en el arte marcial las empecé a aprender en silencio, en aquella vieja batería de artilleros. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues eso fue el trámite de cuando uno se va al ejército, la primera vez que le llaman a filas, o sea, lo que antiguamente era la mili obligatoria, y yo en aquella época también era un poquito rebelde. Entonces cuando llegué hay un antes y un después. De hecho, cuando llegué mis primeros días tuve bastantes movidas con los que habían allí en aquella época, que le llamaban bisabuelos a los que habían ahí. Y durante el proceso de los 13 meses y medio, 14, al final de mi tiempo en el cuartel, me hubiera gustado quedarme y hacer una vida militar. Y mira lo que son las cosas, que con el paso de los años, bastantes años después, volví como reservista voluntario y me volví a meter en el ejército durante unos cuantos años más, hasta que, bueno, hasta hace bien poco que lo dejé, por así decirlo. Así que allí se forjaron muchas cosas. De verdad que yo te digo, muy interesante, porque algunas personas conozco de qué estás hablando y que no conozco, pues estaba leyendo como sabes que hay un escritor, Ken Follett, no sé si has leído. Creo que lo he oído. Pilares de la Tierra. Sí. Uno de más. Pues es un libro que leía desde mañana, me despierto y quiero seguir leyendo. Ajá. Y por la noche. Y con tu libro también me pasa eso, porque es como parece una novela. Me va rápido, me va rápido. Vale. Me alegro esa sensación. La gente sigue de manera errónea en los gimnasios, entrenando como si fueran culturistas profesionales, pero alimentándose y llevando una vida como personas normales. Porque a mí eso, estoy de acuerdo contigo, ¿qué quiere decir? Por eso quiero enfocar con eso.
Correcto. Bueno, esto es lo que uno ve al cabo de muchísimos años. Yo he sido propietario de un gimnasio de pesas y en el mismo he tenido artes marciales. Pero además he sido consumidor del gimnasio hasta el día de hoy. Todos los días que yo recuerdo, echando la vista atrás, todos los días he ido al gimnasio a hacer ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Que tú ves mucha gente que entrena como un culturista. 4 series de pecho de este ejercicio, 4 de 4, 4 de 4, 4 de 4, vale. Y cuando termino me voy a trabajar a mi oficina, pero no me alimento como un culturista, ni vivo como un culturista. ¿Ni descansas? Ni descanso como un culturista, porque a fin de cuentas ni hago una alimentación, ni hago un descanso, o sea, tu entrenamiento no vale para nada. Pienso que si tú te dedicas a las artes marciales, por ejemplo, deberías de enfocar ese entrenamiento a las artes marciales. Y si te dedicas al fútbol, pues al fútbol o al ciclismo, y cada persona es un mundo. Entonces, cada uno tenemos una necesidad. ¿Qué pasa? Que erróneamente compramos una revista, bueno, hoy en día compramos pocas, pero sí que vemos a mucha gente en las redes sociales que son culturistas profesionales haciendo un ejercicio, pues yo voy a hacer lo mismo. Pues no, te vas a equivocar, además de que te puedes hacer daño y todo lo demás. Tu entrenamiento debe estar enfocado relacionado al deporte que practicamos. Yo entreno artes marciales y mi entrenamiento de potencia no tiene nada que ver con un entrenamiento de fuerza de un culturista. Y si en esta época del año me toca hacer fuerza, está enfocado a mi condición como artista marcial, no como culturista. O sea, yo no quiero tener un cuerpo de 90, 100 kilos si ni siquiera le doy de comer así. Por consiguiente, no sería ni posible. Entonces, para hacer lo que hacen estos señores, con todos mis respetos, los culturistas, se dedican a ello profesionalmente y entrenan y viven como ello, porque entrenan varias horas al día, por la mañana, por la tarde, dependiendo de cuándo tienen una competición, y se alimentan acorde con ese desgaste físico y necesidades musculares para el día de mañana. Pero hoy en día es que pegas una patada, entras en un gimnasio, pegas una patada y ves que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo. No puede ser. Hoy en día hay muchas facilidades y muchos más conocimientos que hace 25, 30 años para enfocar cada uno qué debemos de hacer. Y esto, o sea, me refiero en el libro a temas de artes marciales, no al que quiere ser culturista. Por supuesto, el que quiere ser culturista, por mí encantado, además, muy bien, bravo por él. Pero para entrenar de una manera concreta hay que vivir, hay que pensar y hay que comer de una manera concreta. Pero bueno, para vida culturista yo imagino que es muy clave entrenar correcto, bien, alimentarse y descansar. Esas 3 cosas pilares. Si no descansas, no te recuperas. Pero para artista marcial, pues voto por lo mismo. Yo tengo que entrenar, ser capaz de alimentarme en condiciones y ser capaz de descansar. O sea, yo no puedo llegar hoy a decir, vamos a hacer, hasta hace bien poco mis clases eran de mañana y de tarde. O sea, había días que tú puedes hacer 9 horas de entrenamiento porque estás todo el día metido, pero si participas en todas las clases al 100%, sería imposible. Entonces, si luego no te alimentas y no descansas, no te recuperas, con lo cual tu vida no va a llegar a final de la semana, ni siquiera. Entonces, si haces un entrenamiento, hoy te vas me voy a hacer un seminario de 8 horas, necesitas viajar, necesitas hacer el seminario, comer en condiciones y también recuperarte. Y si no te recuperas, no vas a llegar ni siquiera a viejo. Lo siento mucho, pero es así. O sea, vamos a dejar de trucos de magia. El ser humano necesita unas calorías en condiciones, ¿vale? Para vivir. Incluso básico, incluso durmiendo quemamos calorías. Tú no puedes vivir con 1200 calorías. Esto va a depender cada uno del trabajo que tenemos, nuestra forma de vivir día a día, seas oficinista, seas abogado, seas mecánico de aviones
o seas una persona como yo que me dedico a las artes marciales. Tú por la mañana necesitas un buen desayuno que mantenga esa mañana acorde a las clases que vas a dar, pero a mediodía tienes que comer. O sea, la gente que se empeña, no, voy a bajar de calorías, o sea, de kilos. Esto va acorde con las calorías los kilos que quiero perder, va acorde con unas calorías. Si no hay un déficit, no voy a perder. Y lo mismo, si sobrecargo, voy a subir de peso, pero tiene que ir acorde con tu vida, en este caso con tu vida marcial. Y en el entrenamiento y el descanso son primordiales, pero la gasolina también, si no el coche no va a funcionar. Así que para mí la mejor reposición es el descanso, si no descansamos cuerpo y mente. Vale. Si no... ¿Y si no es así? Un culturista no descansa bien, entrena demasiado, por ejemplo, de lesiones quiero hablar. ¿Sí? Como lesiones que pueden llevar una trauma culturista y artista marcial. Pues es que lo acabas de decir, o sea, lo que vas a conseguir son mucho más lesiones si no descansamos, si tú el cuerpo no llegas a relajarlo, a darle un estímulo de relajación, al igual que lo cargamos y le metemos presión a ese músculo, hagas lo que hagas, un cruce de bíceps, llega un momento que tu sangre llega ahí, estás rompiendo una fibra para que crezca más. Pero si luego no descansamos y no le damos los nutrientes suficientes, la reconstrucción de ese músculo no va a llegar a una buena finalidad. Tú ahora te vas a hacer una competición o un sparring fuerte, te pones ahí a pegar puñetazos, a que te peguen patadas y llegas a tu casa con dolores por los golpes. Y seguramente a lo mejor una rotura de una microfibra o un golpe mal dado, lo que sea. Te tienes que curar. Entonces, esta cura, para empezar, empieza con el descanso y la buena alimentación para recuperar tu estado. Mañana tienes que volver a trabajar y seguramente si has hecho una competición este fin de semana necesitarás unos días para reacondicionarte otra vez. Y esa cojera que te ha producido el que te metan una patada, un lucky mal dado y te haya doblado, te tienes que recuperar, o sea, porque no somos máquinas y aun siendo máquinas, si tienes un choque con un coche, tienes que arreglar el bollo. Si no arreglamos el bollo, el coche no está en condiciones y el cuerpo es igual, solamente tenemos un cuerpecito y tenemos que cuidarlo, por dentro y por fuera, solo que por fuera se ve más que por dentro. Y el cuerpo sufre si no le das, si no lo hidratas bien con agua, si no le das de comer. Al final lo único que tienes son microlesiones que poco a poco van a más. Yo desde el 2016 no levanto la cabeza desde la operación del hombro. Ha ido a peor, a peor, a peor y mira que yo me cuido, y me cuido bastante, pero así todo el resultado. Por ejemplo, yo creo que en los gimnasios, entrenadores y maestros, hay pocos que enseñan no solo técnicas y tal, y cuidarse y alimentarse también. A lo mejor porque ellos mismos no saben. Bueno, no hay información. Vivimos en una era y época ahora que mucha gente está siendo entrenador para gimnasios, ¿no? Hay gente que esto lo hace vía internet en un fin de semana, otro que se va al gimnasio. Maestros falsos, como estás contando Eso es. Entonces, gente que a lo mejor no está preparada. Pero si de verdad estamos hablando de un entrenador en condiciones, seguramente este señor o señora o señorita sí que sabrá llevarte por un buen camino y al igual que te hace una rutina distinta a cada uno, porque cada persona somos un mundo y tenemos una condición física y una necesidad, al igual que te da esta rutina para tu trabajo, te tiene que dar una para tu alimentación y decirte, esto se recupera con esto. Y ¿tú qué es lo que buscas? Cuando entras al gimnasio te tienen que preguntar esto. Pues mira, yo busco estar mejor en una condición física porque mi trabajo es estar sentado 8 horas. Pues bien, vamos a buscar esta condición con tu peso, tu estatura, tu forma de vida, qué haces los fines de semana, cuántas horas duermes. Todo esto hay que regularlo, porque cuando tienes 18, 20, 25 años, 30... da igual, te caes, te levantas, sigues, tal, pero cuando llegas a 40, 50, 60 ahí es cuando empezamos con los problemas. Me duelen los hombros, tal, pues si te duele el hombro hay que buscar una fórmula para que sigas trabajando, entrenando y no te quedes en
en tu casa sentado porque me duele el hombro, ahora ya no puedo ir al gimnasio. Busquemos una solución. Si tienes un entrenador de verdad, te lo va a solucionar. Y si no, pues serás uno más en un gimnasio haciendo 4 de 4 de 4 y nunca llegarás a tu objetivo. Y dirás, estoy igual que cuando empecé, qué triste. Has dicho correcto, yo creo, la pregunta correcta, la primera pregunta, si viene un alumno, ¿qué quieres conseguir? ¿Para qué quieres entrenar? Porque yo veo muchas discusiones en mi canal, este arte marcial mejor, este peor, este no sirve, este sirve. Pues correcto. La primera pregunta, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres conseguir? Correcto. Si quieres ir a MMA, pues enfócate en esto tal. Si quieres, a lo mejor tú tienes 40 y pico años y quieres recuperar tu salud mental, es otra cosa, pero no puedes comparar, por ejemplo, cosas ajedrez y MMA, y ese no se compara. Correcto. ¿Qué quieres conseguir? Bueno, yo hablo por mí. Cuando alguien viene a la escuela y te llama, buenos días, quiero aprender artes marciales. ¿Cuál es la finalidad? Aprender artes marciales para pelear, para estar bien, tal. Hay gente que te dice, bueno, yo es que trabajo 12, 15 horas al día y quiero hacer un poco de ejercicio. Claro, tú ves la condición física de la persona que viene y dices, un perfil. Tengo 60 años, no vas a coger a esta persona, a matarlo, a hacer flexiones abdominales y otras, y luego darle 10 minutos de artes marciales. Eso es triste. Si el hombre va a entrenar 1 hora o 1 hora y media y lo matas a hacer ejercicio físico, pasado mañana te va a decir que no viene. Ahora, hoy en día hay 1000 formas de hacer ejercicio y recuperar una condición física haciendo juegos sin perder las artes marciales de fondo. ¿Para qué la quieres? ¿Para estar en forma? Pues aquí has llegado a un buen sitio. Cuando la gente llega con intención de, no, yo es que quiero pelear, en mi escuela te has equivocado, no preparamos gente para pelear. ¿Por qué? Porque en mi grupo, mis alumnos, no enfocamos este tipo de entrenamiento así. Tú quieres una condición física mejor que la que tienes porque vas a pelear, tienes que venir a un entrenamiento aparte y se te va a tratar de una forma diferente, pero también con un horario aparte y con una forma de vida diferente a todos los demás, porque cuando termines de entrenar vas a tener que comer, vas a tener que recuperarte y vas a tener que de nuevo volver a ese ciclo para mañana conseguir otra vez que tu entreno cada vez sea mejor, enfocado a esa pelea o a esa finalidad. Si tú, con la edad que tienes ahora, vienes a mi escuela y me dices, oye José, que yo lo que quiero es estar en forma, aprender un poco, pues no sé, a manejar unos palos o un poco de Wing Chun, pues bueno, tu trabajo está aquí con el resto del grupo y vamos a enfocarlo todo con tu grupo. Pero si quieres un entrenamiento especial para pegarte, pues mira, esta no es tu escuela. Hay otras escuelas que se dedican a eso y aquí en Alicante tenemos muchas y de donde han salido muy buenos campeones. Te puedes enfocar a ellas. Pero si vienes solamente por hacer ejercicio, está genial. Y por aprender a defenderte, por ejemplo, pues estás en un buen sitio. A cada uno le tenemos que dar lo que corresponde. Como hablamos una vez con Tito Beltrán, de maestro de Jiu-Jitsu, ¿le conoces? Claro. Sí, sí. Él dice que cada persona cuando compite y bueno, durante de su vida marcial usa unas 5 cosas. Claro. Existen miles, pero usas, y eso no significa que otros cientos miles no funcionan. A él le parece, a él le gusta tal. Es que entonces con artes marciales es igual. Es que es así. Tú al final te haces, mira, puedes aprender lo que tú quieras y lo bueno es llenar tu caja de herramientas. Tú vas a ser un habilidoso artista marcial. Siempre decías tú eso es. Tu caja de herramientas va a estar llena, va a ser una ferretería. Pero a la hora de pelear de verdad, siempre vas a usar casi siempre las mismas técnicas, suponiendo que te pelees con alguien que no sabe, porque tú vas por la calle y puedes tener un percance con una persona. Es que es muy raro que una persona que se dedica a las artes marciales se pelee, pero por la calle me refiero. Pero vamos a poner que puede suceder esto, porque te pueden atracar o cualquier historia, ¿no? Y si no hay cuchillos por medio ni otras historias, a torta. Pues casi siempre vas a usar las mismas técnicas. Al final,
cada persona, se hace esclavo, por así decirlo, de las técnicas preferidas para él, que inconscientemente siempre tiene en su riñonera, ¿no? Y son las que a ti te dan una habilidad mayor para esa defensa, ¿no? Rápidamente, enseguida te haces con ellas. No quiere decir que metas la mano aquí y saques otra herramienta y hoy me toca pelear con un palo. Pues genial, también lo hago, no hay problema, porque estoy preparado para ello. Entonces aquí lo bueno es saber manejar tu caja de herramientas sin tener que mirar cada vez la llave que coges, ¿entiendes? Es como está diciendo en este libro, que reacciones reptilianas, como ha dicho. El cerebro reptiliano. El cerebro. Eso es. Eso que sin pensar te sale esas reacciones. Todo natural, todo natural. Desde entonces ya eran como mis mosqueteros favoritos y por supuesto yo era de español. Deseando el siguiente ejemplar, revista o cualquier tipo de información que me pudiese acercar a Víctor Gutiérrez. Hombre. Estás diciendo sobre tu Sifu. Sí. Sí, bueno, todavía no era mi Sifu, pero cuanto más leías de revistas y lo conocías de lejos, más querías conocerlo, ¿no? De hecho, fue en la revista cuando lees la pelea con William Chen y ves tres personas ahí, Emin, Sally y Víctor Gutiérrez, yo decía, yo tengo que conocer a este hombre. Yo ya me dedicaba o ya entrenaba y todo, pues yo quería ver hasta dónde podía llegar. Y cuando tuve la menor ocasión, asistí a un seminario de 2 días en Caravaca de la Cruz. Hoy en día no se hacen seminarios de 2 días y bueno, aquello fue una locura. Yo lo veía en la sala y vi todo lo que sucedió durante esos 2 días, algún espontáneo que salieron los 2 días además, y tuve además el placer ese día de compartir mesa ese sábado con él. Y bueno, ver que era una persona que se podía hablar con él y todo, y eso me llegaba. Y luego cómo se transformaba en la sala, eso era brutal. Y desde entonces yo dije, este va a ser mi maestro elegido. Y bueno, he conocido mucha gente, y tú me conoces, lo sabes, en el libro salen, pero mi Sifu es Víctor Gutiérrez, sin duda. Y siempre lo será. Estás contando en este libro sobre un momento cuando se reúnen Sifu Víctor Gutiérrez, Sifu Sally y Emin Boztepe, ¿sí? para hacer una pelea con... Bueno, fueron a un seminario... Es que muy interesante porque yo conozco personalmente, he hecho entrevistas con Sifu Gutiérrez, a Sifu Sally, menos Emin. Sí, todavía. Bueno, nada, esto fue cuando fueron a un seminario que estaba William Chen y Emin le reclamaba que había dicho algo refiriéndose a su maestro, a su Sifu. Y bueno, como no llegaron a un acuerdo en ese momento, se enzarzaron y la pelea terminó muy rápidamente en el suelo, ¿no? Y en ese momento ganó Emin Boztepe, se acabó el seminario, no hubo tal seminario al final y nada, y se marcharon, ¿no? Entonces, claro, tú veías en aquella época, cogías una revista y veías lo fuerte y bragado que estaba Emin Boztepe, porque estaba muy fuerte, pero es que mirabas a Víctor y no se quedaba atrás, y Sally tampoco. Entonces eran súper jóvenes, yo también, lógicamente, y para mí ya eran los 3 mosqueteros. Bueno, eso era indudable. Y luego durante muchos años la EPTO sacaba publicidad en la revista Cinturón Negro, y cada vez que los veías, pues bueno, se te caía la baba y tú decías, joder, macho, a mí me gustaría entrenar con esta gente, ver qué hacen, saber la píldora mágica, ¿no? Y esto no es magia, esto era entrenar todos los días hasta pillar esa condición. Pero era
que era fantástico ver aquel Wing Chun, aquellas exhibiciones que hacían. Si buscas vídeos muy viejos de YouTube, seguramente lo ves, y eran una maravilla de verlos. Si hoy es una maravilla, pues hace 40 años era doble maravilla. Tenemos suerte que Sifu Víctor Gutiérrez habla español, porque Sifu Sí. Sali no habla y Min Nada. creo que tampoco. No. Y esos pilares todavía dan clases y seminarios, son... Sí, tenemos una suerte inmensa de que Sifu Víctor Gutiérrez sea español, hable español y sea una persona tan cercana que no solo puedas estar con él en un seminario, sino luego tomando café o comiendo y disfrutando de él. Mucha gente cuando no lo conoce, no, es que es así o es asá, y es desconocimiento, no es un ogro. Ahora, como cualquier otra persona, no le toques la nariz en un seminario. Tú vas a un seminario a aprender, a escuchar o no a aprender, simplemente a mirar. No te puedes poner en plan chulo ni borde en un seminario, porque lo único que puedes recibir es una torta de alguien. Y bueno, pues si guardas un poco de respeto y tienes un poco de oreja, de este hombre seguro que siempre aprenderás algo, seguro. Podrás estar más de acuerdo o menos con él, con una técnica, pero seguro que aprendes algo, porque es una persona Si que da no gusto. no estás de acuerdo, si preguntas, te explica. Sí, explica bien. siempre, eso es. Te explica y te explica bien hasta que te logra hacer comprender, y nunca te va a dar una negativa, nunca te va a girar, y yo conozco mucha gente que sí que te dan negativas. Es verdad. Ni corto ni perezoso le devolví con su misma medicina y no me corté un pelo. 3 puñetazos bien dados, pero al cuerpo. En este momento el tal Rafa paró y me dijo que él era monitor de Wing Chun y se encargaba de la zona de Benidorm. Sí. ¿De quién estás hablando? Bueno, hablo de un sujeto que desapareció hace muchísimo tiempo. Esto sucedió en Caravaca, en un evento que hicimos. Él iba con una camiseta blanca, pues igual que el resto de alumnos, y en aquel entonces los monitores o los instructores iban con una camiseta negra. Este señor no se presentó, y nada más empezar el ejercicio o la presentación entre nosotros, porque te ibas poniendo con gente que no conocías, me dio un golpe en el labio, y claro, el labio al final chocó con el diente, y quieras que no, me sentó mal porque ni siquiera se presentó. Y luego Sifu Víctor iba dictando, ahora hacemos esto, tal, no sé qué, y llegó un momento que la pared estaba cercana y dijo, ahora el que viene de esta parte hace un trabajo pues tirando puños de boxeo. Yo ahí aproveché, yo me dedicaba al full contact, al kickboxing, le di un buen empujón y le metí ¡pum! 3. Sin querer. Aquel se las encajó y entonces frenó y me dijo, no, me voy a presentar, me llamo Rafa, soy de instructor y llevo la zona de Benidorm y todo esto. Y digo, bueno, pues no te preocupes. Yo puse una queja, me quejé de él, a mi amigo Antonio Tebar, que fue el que me llevó al evento. Luego hablamos con un instructor que teníamos en la zona de Alicante, y a la hora de comer se lo comenté a Sifu Víctor, y Víctor me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. De hecho, hablaron con aquel señor y no era con la primera persona que había pasado, y al final lo tiraron. Y yo a este señor lo perdí de vista durante 1000 años, y hoy en día sé dónde está. Se hace llamar Sifu y bueno, pues es muy triste, ¿no? Porque lo ves trabajar y dices, qué lástima que sigues haciendo lo mismo de mal que hace 35 años y no has evolucionado. Aprende. ¿Y quién su Sifu? Claro. ¿Quién da clase a él? Pues esta es la historia, que cuando tú te pones a buscar y no encuentras el maestro del maestro, aquí algo falla. Y cuando miras por internet, y más hoy con inteligencia artificial y todo, y buscas en dónde están sus raíces, nunca encuentras nada. Y una persona que desapareció en el año 97, que hoy en día esté dando clase, dices, bueno, claro, pero da clase en plan, pues en el patio de mi casa o en el garaje de mi casa, pero no en una escuela en condiciones, dada de alta en condiciones, con tu licencia federativa en condiciones. Eso es muy triste, eso es muy triste. Pues de aquí sale el tema de maestros falsos, y eso hemos hablado ya
Eso es. Si hubiera sido por los médicos, estaría hace tiempo en dique seco y Sí. sin salir de mi habitación. Correcto. Esta frase que estoy de acuerdo contigo, aunque yo estudié enfermería, pero como yo veo, los especialistas no tienen información de esas cosas, de lesiones y tal, o de alimentarse, pueden explicarte cosas sin entender. Y por mi opinión, más sabe una persona que ha dado clase, ha sufrido una lesión. ¿Qué quiero decir? Que ahora estás, creo que en es una organización de... Proyecto Vive. Correcto, eso quiero decir ahora. Vale. Esto... ¿Cómo se nace eso? Bueno. ¿Cómo te han encontrado a ti? Que tenían suerte. Sí, a lo mejor sí. Mira, esto pasa lo siguiente. Yo cuando me operan del hombro, lo paso muy mal, me tiro 1 año y medio sin poder mover el brazo, me dijeron que no lo iba a recuperar para nada y que tenía que pensar en cambiar de vida, de trabajo y de todo. Como soy muy cabezón, yo me preparé mi entrenamiento de gomas y sin medicación, porque durante mucho tiempo me dieron una medicación que no me sentaba nada bien, me dejaba hundido, llegué a tomar morfina y todo, de los dolores que tenía. Sí, y recuperé el brazo, podía hacer dominadas y todo, o sea, perfecto. No se te queda al 100%, pero sí que recuperé el brazo y sobre todo la cabeza. ¿Qué pasa? Que a raíz de aquí he tenido mucha repercusión de haber tirado mal con el trapecio, el cuello, me duele el cuello, el otro hombro, en fin. Llega un momento que la fibromialgia que tengo hace mella y tengo que ir pensando en cambiar de vida realmente, ¿no? Ahora ya a estas alturas tenía que cerrar la escuela y esto pues te vuelve a hundir de alguna manera. Y gracias a Dios por el camino conozco a muchas personas que están en una situación similar a la mía, hasta que un día me encuentro a Gema Escribano, que hoy en día es mi socia y mi compañera en el proyecto Vive. El proyecto Vive nace de nuestro encuentro, de escuchar sus fórmulas, sus quejas, por así decirlo, y las mías, ponerlas encima de la mesa y ver cómo entre los dos podemos ayudar a mucha gente que ha pasado, mi compañera, un cáncer, una fibromialgia durante 15 años, hoy en día con un solo riñón hace mucho más que muchísima gente con una vida normal y plena. Sí, tiene un riñón menos. Nos juntamos y nos pusimos manos a la obra, decidimos crear esto, Vive, y lo llamamos así, el Proyecto Vive. El Proyecto Vive ayuda a cualquier persona que le dicen los médicos especialistas: tómate esta serie de medicación, ve a tu casa, cambia de vida, siéntate, tómate la vida con tranquilidad. Sí, pero esto apaga a mucha gente y cuando llegas a tu casa te encuentras tan mal que a lo mejor tu familia pues está trabajando, tus hijos tienen su vida, o a lo mejor ni siquiera estás casado, estás solo en tu casa y poco a poco te vas hundiendo, porque una persona tan activa como yo, que le digan de la noche a la mañana cambia de vida, cierra tu gimnasio y quédate en tu casa y sienta a verlas venir, pues no puede ser. Así que hay que ponerse en pie. Y si no puedes ponerte en pie con las 2 piernas, lo haremos con una. Y te vamos a enseñar cómo puedes vivir y cómo puedes seguir tu vida y cómo puedes hacer ejercicio día a día. Aunque a lo mejor antes corrías 15 kilómetros, hoy no lo vas a hacer, pero vas a hacer otra serie de ejercicios hasta que podamos hacer tu vida similar a la que tenías y sobre todo más cómoda. No tenemos por qué estar deprimidos en un sillón mirando la hora, me tengo que tomar la pastilla de aquí o de allá. La vida continúa y hay que saber ejercitar el cuerpo y la mente para poder llevar a un buen fin.
Eso sabes que me acuerda mi experiencia con migraña. Yo tenía hace años una migraña. Migraña, ¿sabes qué? No es dolor de cabeza, es cuando tú quieres morir, que ya quieres apagar. Y igual me pasa. El médico me prueba receta otro, nuevo sale y además yo me siento, es muy químico, muy fuerte, voy a aseo y huele plástico, todo, y sobre todo no ayuda. Y ahora yo soy un especialista porque probé todo, y gimnasia, cuando empieza dolor, hacer gimnasia, o andar, o comer, no comer, todo, he probado todo. Ahora soy especialista de migraña, pero no me ha dado esta información un médico. Claro. Y contigo pasa igual. Sí, al final aprendes a escuchar a tu cuerpo, que es lo principal, después de tantísimos años dedicado al deporte y a la nutrición. Tienes que saber combinar tu cuerpo, tus emociones sobre todo, para estar en paz mentalmente y poder hacer este trabajo. El cómo recuperar tu cuerpo, independientemente de que te dicen, no, el brazo no lo vas a volver a mover, no vas a subir el brazo se ha recuperado. Y mi mente también, lógicamente, y luego la combinación de alimentos es clave para tener esta finalidad. Conozco mucha gente que dice que está mala, se siente mala y están malos realmente porque mentalmente se lo creen. Entonces, ¿qué hacen? Me siento en el sillón y me pongo a comer, desayuno, almuerzo, meriendo, ceno, sigo comiendo, no me muevo, no hago ejercicio, tu cuerpo evoluciona así en forma de tonelete, ¿no? Y entonces mañana pareces como un don ping-pong así, y hace 4 días pesabas 75 kilos y hoy estás cerca de los 90. Y dices, también. Claro, y la cabeza te juega malas pasadas, no te encuentras bien, pero no te encuentras bien porque no haces nada por encontrarte bien. Chicos, levántate por la mañana, lávate la cara, dúchate y vamos a salir, a andar 5 minutos. Mañana andaremos 10 minutos, no hay problema. Pero intenta tener una educación con tu cuerpo. Como no cuides el envoltorio y lo de dentro, no vas a llegar a ver la luz, pero no hoy, a lo mejor mañana no vas a llegar. Entonces, yo creo que vale la pena luchar por ti, cuidarte, porque si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Y por muchos médicos especialistas que vayan y te digan, tómate 3 de este y 2 de esta, eso no es salud. Yo no te digo que dejes la medicación, pero que sí acompañes esa medicación con actitud positiva y decir, yo lo valgo y yo me voy a levantar y voy a caminar. Y si me quedan 50 años de vida, a mí me quedan más, si me quedan esos años de vida, voy a hacer por vivirlos y vivirlos con plenitud y con calidad, lo mejor que pueda y disfrutar cada día. Claro, pero tú dices que hay gente que no hace nada, porque engordan porque no hacen nada, pero ¿por qué? No tienen información o tienen información de un médico que, como te ha dicho a ti, esto, olvídate de este brazo, no va a mover. Ha dicho médico, es un médico. Claro. Oficial, y él cree a esa persona, pero claro, si él viene a esta organización Vive, por ejemplo, o otra organización, donde están gente que han pasado y que saben que puede recuperar y sin cosas así, pues va a saber y va a seguir esos consejos. Es importante encontrar. Que una persona capacitada, un médico capacitado con su bata blanca y su bolígrafo. Cuando yo era pequeño entrabas en la sala del médico y estaba fumando y a la gente le recetaba, oiga, no fume, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, a mí cuando me dice un médico especialista, ¿has pensado en cambiar de vida? ¿Qué quiere que haga ahora con los años que tengo? Usted, si cambiase de vida ahora, ¿qué haría? ¿No? Yo soy cirujano y soy traumatólogo, por ejemplo. ¿Sabría hacer otra cosa? Pues no sé, para ganarte la vida me refiero. Pues yo ya tengo muchos años para decir, voy a cambiar mi vida. ¿Podrías dejar dinero? Claro, pero no sé, tengo que formarme y tengo que hacer esto. Y mi vida es el deporte. Yo me levanto desde hace 1000 años pensando en el deporte, en mi clase de hoy. Lo primero que hago es ir al gimnasio y entrenar mi cuerpo y luego doy esas lecciones que tenga al día. Si por la mañana tengo 2 clases, 2, si por la tarde tengo 3, si tengo 4 por la mañana, más las clases privadas, más luego seguridad privada, más luego salir viernes, sábado y domingo a hacer los seminarios. Hoy por hoy
mi vida ha cambiado y está cambiando porque he cerrado mi escuela, mi forma de vivir es diferente porque ya no doy clases y mi actividad sigue siendo el deporte y sigue siendo ahora, junto con mi compañera, el proyecto Vive. Y con esto estamos recorriendo España y ayudando a otras personas a vivir y a darse cuenta de que el que te diga un doctor, tómate esta pastilla y vete a tu casa, eso no es el final. El final no llega hasta que tú no decides que llega. Así que tenemos que seguir caminando. Estoy esperando tu nuevo libro, porque este penúltimo libro, ahora está preparando nuevo libro. Este de Vive. Sí. Vale, sí. Pero de tu vida y tu camino en el arte, muy interesante y recomiendo a todos. Voy a poner enlace bajo de vídeo y te agradezco muchísimo. Este es el primero, ya saldrá otro, de la segunda parte de mi camino en el arte, donde contaré más secretos, porque aquí, como has podido ver, se habla de mucho. Como novela, estoy solo porque te conozco a ti personalmente, sí. Pero si alguien no te conoce, va a leer como un libro, una novela de una vida de una persona. Sí. Bueno, está bien porque se descubre a las personas que aportan y a las personas que no vale la pena, y bueno, hay mucha gente que no aparece en el libro, que a muchas sí que tengo que darle gracias, además de muchos alumnos y muchas personas que he conocido por el camino, pero también otros que le quitas el disfraz y que dice, bueno, este a lo mejor tiene el título de maestro aquí en la manga o en el pecho, pero no como persona son maestros. Así que a mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho escribiéndolo, sobre todo recordando este camino, porque a fin de cuentas es disfrutar el camino, la vida marcial, y creo que habrá una segunda parte, lógicamente. Vamos a esperar. Muchas gracias. Gracias a ti siempre, Alex.